Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos de Esperanza, un espacio diseñado para compartir nuestro estudio sobre la palabra de Dios y todo lo que nosotros aprendemos. Y hemos llegado a la lección número 12. El título de en esta ocasión es Juzgado y Crucificado. Y hemos acompañado a nuestro Señor Jesús a lo largo de su ministerio, pero particularmente en los últimos capítulos del libro de Marcos llegamos a momentos muy solemnes. Así que les damos una vez más la bienvenida a todos. Esperemos que sea de bendición lo que nosotros estudiemos en el capítulo 15 de Marcos. Y en esta ocasión pues le doy la bienvenida una vez más a Aremi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos que nos están escuchando? Estoy muy contenta, agradecida con Dios por tener esta oportunidad de seguir compartiendo, seguir conociendo más sobre este magnífico ministerio de amor que Jesús hizo a favor por nosotros. Y bueno, pues seguir compartiendo con ustedes realmente es de gran bendición. Así es. Y antes de avanzar o entrar de lleno al estudio, hay algo que nos vamos a encontrar al estudiar estos capítulos. Y es que nosotros vamos a encontrar mucha ironía. ¿Qué podemos entender por ironía para que nosotros cada vez que mencionemos ese término podamos captar cuál es el sentir de lo que ocurre allí? Claro, mira, la ironía es un término que estamos si bien relacionados con ello, sin embargo, el significado es bastante interesante porque podemos ver que contiene dos cosas, dos significados, y estos mismos dos significados pueden estar peleados o en conflicto entre sí, de tal forma que nosotros podemos decir una verdad o una mentira, y estas a la vez pueden dañar a una persona, o también puede tener un poco de tono burlesco, y muchas veces la utilizamos en forma de burla, tal vez para hacer daño a alguien. Y vamos a ver de qué forma Jesús fue objeto de tantas ironías en estos últimos horas de su vida. Claro que sí. Y quiero recordarles el texto que nos sirve de base para nuestro estudio. Está en Marcos 15:34. Dice de la siguiente manera: Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio, pero antes, Aremi, ¿qué te parece si nos diriges en oración y le pides la bendición a nuestro Padre para que nos acompañe Él también? Por supuesto, acompáñenos para elevar una oración. Señor Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por tu palabra y porque en esta ocasión tenemos el privilegio de ver de lleno cuál ha sido la voluntad de tu Hijo Jesús en el propósito de rescate por nosotros. Queremos, Señor, aceptar esta verdad, aceptar tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos acompañe en estos momentos al estudiar estas palabras registradas en tu Santa Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el día domingo encontramos el primer tópico y es una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Estamos leyendo o estamos estudiando los primeros 15 versículos del capítulo 15, te recordamos, el capítulo 15 de Marcos. Y en este capítulo o en estos versículos nosotros encontramos que los sacerdotes, todo este concilio que conformaba el Sanedrín, entonces llevan a nuestro Señor Jesús delante de las autoridades romanas. Recordamos que el pueblo judío estaba bajo la tutela o bajo el gobierno de los romanos, y ellos tenían muchas inquietudes, o más bien tenían muchas acusaciones, y querían algo en particular. Querían que Jesús muriera. Así que buscando todo eso, van y presentan sus acusaciones delante del gobernador romano, que podemos ver allá en el versículo 1,
se llamaba Pilato. Y cuando está Jesús ante Pilato, Pilato le hace la pregunta que mencionamos en el título de este día. En el versículo 2 de Marcos 15, Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde: tú lo dices. Entonces ahí vemos que los sacerdotes estaban allá y estaban acusando y procurando llenar la mente de Pilato para que él hiciera lo que ellos anhelaban, que era darle muerte a Jesús. Sin embargo, Pilato se encuentra a Jesús en una actitud de que no respondía, de que estaba muy callado, de que no decía nada, no mostraba mayores reacciones ante las acusaciones, y esto le llama la atención. El versículo 5 dice que Pilato se maravillaba al ver la actitud de Jesús, que estaba siendo acusado, que le estaban lloviendo allá las quejas, y Jesús decía que no mencionó nada a su favor. Así que finalmente Pilato, yo creo que percibe, y no sé si tú coincides, percibe que ellos están echando muchas calumnias, pero no están siendo sinceros, no están siendo honestos, y se ve que ellos tienen ciertas intenciones. Pilato se da cuenta de eso, ¿no lo crees así? Sí, por supuesto, de tal forma que, mira, Pilato sabemos que como gobernador y por las cosas que de la historia, pues tampoco era una persona, digamos, amable, ¿no? Era, por decir, una persona tal vez con un temperamento pues agresivo, tal vez violento, ¿no? Sin embargo, esa observación que tuvo con Jesús pues es de llamar la atención. Él se dio cuenta de algo. Y precisamente al menos en este evangelio no se presenta el cargo por el cual llevan a Jesús. Sin embargo, los judíos pues habían dicho: él se está haciendo pasar por el Mesías. Y el Mesías pues era un término utilizado cuando alguien era proclamado pues rey, que también podría significar elegido, ungido. Y en ese hecho pues era como decir: mira, él se está proponiendo como un rey, y eso ponía en peligro, podría ser tu gobierno. Y claro, allí sí que se estaba metiendo en territorio de Pilato, ¿no? Es por eso que en este momento, pues cuando le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús no fue tanto decirle pues sí soy o no lo soy, sino que la respuesta fue: tú lo dices, dejando como una parte evadiendo tal vez esa respuesta, porque también en ese sentido no estaba considerando a Pilato como alguien también que estaba buscando pues la verdad, ¿no? Sin embargo, es de llamar la atención la actitud hacia Pilato, porque él, al observar la trampa de los judíos, pues él propone algo, porque él también no quiere condenar a alguien que en su percepción era inocente. Y recuerdas que fue esa forma de Pilato de poder escapar de esa injusticia. Sí, claro. Sí, él percibe que hay inocencia en Jesús, y él percibe falsedad en las acusaciones que están haciendo los sacerdotes. Así que ellos tenían una costumbre que era liberar a un preso. Eran días de fiesta, de celebraciones, y en esas celebraciones acostumbraban a liberar a algún preso. Así que Pilato no se quiere arriesgar. En su manera de ver, dice: bueno, yo a este hombre tengo que ver cómo soltarlo. Y lo que él piensa es: voy a poner a un criminal, pero a un criminal de verdad. Les voy a poner a un criminal al lado. Y tenían allá Barrabás, que hasta donde sabemos él era un líder de amotinamiento, pero también era un asesino. Vemos que él había cometido asesinato precisamente en alguno de esos motines. Y en la mente de Pilato dice: bueno, yo a Jesús tengo que ver cómo soltarlo, así que esto va a ser: yo lo pongo con él y pongo a un asesino al lado de él, y no creo que la gente prefiera. Vemos que ahí detrás de toda la gente, de toda la multitud que está contemplando el juicio,
Entonces están los sacerdotes y los sacerdotes inducen a la multitud porque cuando Pilato les presenta a los dos, los sacerdotes inducen a la multitud a decir, a elegir al asesino, al culpable. Y los sacerdotes hacen que la multitud elija por el culpable y al inocente. Pues ahí nosotros continuamos leyendo que Pilato les pregunta, y bueno, ¿y qué voy a hacer entonces con Jesús? Y la respuesta es pues muy certera, muy específica. Ellos le dicen, queremos que lo crucifiques, o sea, queremos que lo mates para claro, términos prácticos, ¿no? Mira que Marcos se preocupa por en esta narración, en este registro, de anotar cada uno de los detalles. Muchos de estos detalles, y es bueno que le pongamos atención a eso, Marcos los ha estado registrando porque muchos profetas en el Antiguo Testamento habían anunciado muchas de estas cosas. Por ejemplo, Isaías escribió, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces vemos cómo Marcos está procurando que nosotros entendamos que todo lo que estamos contemplando ahora con Jesús ya había sido anunciado. Y esto, por supuesto, los sacerdotes, los eruditos de ese tiempo de la palabra de Dios, por supuesto que lo habían leído en algún momento, ¿verdad? El día lunes se titula Salve, Rey de los Judíos. Y ahora vemos que finalmente la gente opta por soltar a Barrabás, y entonces, pues digamos que Pilato se ve en esta encrucijada y él en su mente nos da la impresión, por lo que leemos en el Evangelio de Marcos y en los otros evangelios, que él tenía claro algo, que Jesús era inocente. Y sin embargo, en el versículo, ahora estamos leyendo los versículos 15 al 20, y allá encontramos que él le entrega a los judíos y dice, bueno, pues hagan lo que ustedes quieran. En otros evangelios vemos que él hace ese gesto de lavarse las manos, y él dice, bueno, ustedes son los que lo quieren matar, así que pues yo se los entrego. Pero no solo se los entrega, sino que la preparación que había para alguien que iba a ser crucificado, ¿en qué consistía, Aremi? ¿En qué era lo que hacían con aquella persona que era sentenciado a la cruz? Claro, mira, la misma Biblia nos menciona que la muerte de cruz era era la más terrible. O sea, todos querían huir de ese tipo de castigo, y el hecho de que Jesús haya muerto de esa forma, pues tal cual lo ha mencionado el libro de Isaías, ¿no? Ahora, los romanos utilizaban una forma tan severa de lastimar a aquellas personas que eran castigadas de esa forma, ¿no? Y la preparación que ellos hacían era el despojo de todas sus ropas. O sea, imagínate, ahí estaba diciendo que la persona quedaba desnudo. Eso hay que dejarlo bastante claro, porque muchas veces cuando vemos a lo mejor alguna película, pues vemos que queda con algunas prendas, pero la realidad es que la persona quedaba completamente sin ropa. Ahora, era atada a un poste y era azotada. Pero el hecho de ser azotado no era cualquier cosa. Ellos construían un látigo de tiras de cuero, y en los extremos le colocaban trozos muchas veces de hueso, vidrio, piedras y clavos. Y con ese látigo empezaban a golpear a la persona. ¿Te imaginas el primer golpe con un látigo en el cual tiene clavos, vidrios? Eso es una tortura en extremo. Claro, estaba diseñado para destrozar la piel de la persona que iba a ser azotada, ¿verdad? Y vemos que además de esos latigazos, si nosotros seguimos leyendo, vemos que tú hablabas algo de cuando mencionabas sobre las ironías, y hablabas del tono burlesco. Y en ese tono burlesco, además de esa humillación de desnudar a la persona,
precisamente porque en la mente de estos soldados era alguien que estaba tratando de usurpar el reinado un judío. título de rey. Pues lo cubren con una vestidura púrpura, característica de un rey, y comienzan en el versículo 18, nos dice que se paraban frente a él en un saludo burlesco y le decían: salve, rey de los judíos. Inmediatamente que decían eso, ahí nos dice que le golpeaban, tenían palos, tenían una caña, y ahí dice que le escupían y puestos de rodillas, dice, le hacían reverencias en tono burlesco, ¿verdad? El versículo 20 nos termina diciendo: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y entonces allí le sacaron para crucificarle. Ironía que encontramos acá, Aremi. ¿Cuál es la ironía en la actitud de los soldados hacia Jesús? Vemos que le estaban haciendo reverencias. Claro. En tono de burla, ¿verdad? En tono de burla. ¿Y cuál es la ironía acá? La ironía es que realmente Jesús era el rey. Jesús de verdad era el rey. Jesús de verdad era el rey. Los fariseos lo acusaron de blasfemia porque él se decía ser el Hijo de Dios. Y sin embargo buscaron la manera de acusarlo civilmente, o sea, buscaron un cargo civil que era el de ser un usurpador del trono del rey de los judíos. Y sí, la ironía es que él era ambas cosas. Él es el rey de reyes, o sea, él no solamente era el Hijo de Dios, no solamente era el rey de los judíos. Jesús es y seguirá siendo el rey de reyes. Así que qué grande ironía encontramos en esto, ¿verdad? El día martes nos lleva a la crucifixión. Después de todo esto que aguantó Jesús, y Aremi, yo no sé si a estas alturas no se nos ha olvidado que Jesús estuvo capturado de noche, no durmió, no comió, estaba deshidratado posiblemente. Y entonces a los que iban a ser crucificados, se les daba la cruz para que ellos la tuvieran que cargar hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte cuando Jesús tiene que marchar con esa cruz? Sí, mira, pues después de todas estas cosas que has mencionado en la forma en la que Jesús se encontraba, definitivamente no estaba en condiciones de cargar una cruz. Y recordemos que esa cruz no estaba diseñada con las medidas para Jesús. ¿A quién iban a soltar? Era Barrabás. La historia nos comenta que la cruz, ¿a quién pertenecía? A Barrabás. Y eso quiere decir que realmente no era el peso tal vez o la medida para Jesús. Pero bueno, allí vemos que en esa terrible y dolorosa camino que Jesús estaba recorriendo como parte del sufrimiento, pues obligan a una persona a ayudarle a Jesús, y ahí aparece el personaje que se conoce como Simón de Cirene, y él venía de paso, y pues a él le dicen: ¿sabes qué? Llévate la cruz. Entonces Jesús en ese momento pues iba acompañado de alguien, ¿no? Claro. En este caminar, mis queridos amigos, mi querida familia, nosotros vemos a alguien que ayuda a Jesús a cargar su cruz. En medio de ese recorrido, además de todo lo que ya hemos mencionado, el relato nos sigue mencionando. Ahora estamos centrándonos en los versículos del 21 al 38. Y nosotros podemos ver que esas burlas, esa agresividad de manera verbal y de manera física no cesaron en todo el camino. O sea, de hecho, se nos menciona que se le puso una corona de espinas. Entonces, a esas alturas, mi querida familia, mis queridos amigos, el Señor Jesús ya había perdido mucha sangre. Aremi nos describió cómo se diseñaban los látigos que se utilizaban y cómo le desgarraron la piel a nuestro Señor Jesús.
¿Y cuánta sangre ha de haber perdido? Estaba trasnochado, estaba deshidratado, estaba humillado, o sea, anímicamente. Y en medio de eso nos dice que lo llevaron a un lugar que se llama Gólgota. Ahí nos dice que traducido es lugar de la calavera. A él no le daban ni siquiera agua. Ahí vemos que mezclaron mirra con vino. Él tenía sed. Y esto ocurrió, y acá en el relato podemos ver que era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces, esa hora, el horario que aquí nos marca nos da una idea que era de 12 a 3 cuando todo esto estuvo ocurriendo. Y cuando le crucificaron allá en su cruz, le pusieron el título Rey de los Judíos. Ahora, allá cuando a él lo crucificaron, pues no lo crucificaron solo, o sea, también estaban dos personas, dos delincuentes. Y entonces los menciona el versículo 27 como unos ladrones. Y noten lo que dice el versículo 28, dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. En todo este relato, mis queridos amigos, tú puedes encontrar que Marcos se está esforzando por mencionar cosas que decían los salmos, cosas que decía Isaías, Zacarías, Ezequiel, y tratando de que tú y yo comprendamos que esas personas leyeron todo lo que iba a pasar con el Mesías y decidieron cerrar sus ojos y empeñarse en algo, en que Jesús muriera. Decidieron cerrar sus ojos a lo que las Escrituras decían y ellos se empeñaron entonces en matar a Jesús. Ahora finalmente toman a Jesús y lo clavan en la cruz. Nosotros, como decías tú en las películas o a veces en las pinturas, pensamos que Jesús fue clavado de las manos, pero nosotros podemos ver en la historia que lo más lógico era ponerle el clavo en las muñecas, entre los huesos que están en las muñecas, porque la persona que era crucificada en realidad no iba a morir porque se iba a desangrar, iba a morir porque se iba a asfixiar. ¿Por qué se iba a asfixiar? Porque ellos tenían un método en el cual le ponían un clavo en los pies y le ponían los clavos en las muñecas y la persona quedaba suspendida. Al quedarse suspendida, toda la cavidad pleural se aplastaba porque la persona estaba luchando para mantenerse. Si había sangre en los pies, se resbalaba, y cada vez que la persona necesitaba respirar, se tenía que apoyar de los pies que tenían un clavo, y en ese clavo se tenían que apoyar para que pudieran tomar aliento, para poder tomar ese aliento y poder seguir respirando. Entonces nosotros vemos allá que en medio de eso, en medio de ese dolor, Aremi, hay un dolor más grande. En medio de ese dolor físico, en medio de ese dolor por los clavos, en medio de no poder respirar, ¿cuál es el dolor más grande que tú percibes en Jesús en ese momento? De todo eso, o sea, no cabe duda que el dolor físico fue tremendo, un dolor atroz. Pero creo que Jesús, su dolor más grande, además de las burlas y humillaciones tremendas que también recibió, pues era el rechazo de la gente, que no se daba cuenta del gran sacrificio que Jesús estaba haciendo. Estás describiendo una escena grotesca, ¿verdad? Que creo que si ahora tuviéramos un video referente a esto, sería censurado. Sin embargo, esa humillación y ese dolor que Jesús sintió, lo más grande era las burlas que recibía, porque al burlarse de él era un rechazo hacia ese sacrificio que Jesús estaba haciendo. Y ese dolor Dios lo sigue sintiendo, Jesús lo sigue sintiendo, porque todavía habemos muchas veces nosotros seguimos rechazando a Jesús, seguimos rechazando ese sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros para que nosotros quedemos libres de esa muerte, de esa culpabilidad. Y creo que cuando uno amplía la mente para imaginarse esa escena, ese dolor, puedes
puedes poner en tu mente ese amor tan grande, tan maravilloso que Jesús hizo por nosotros y decir que su sacrificio no puede ser en vano. El sacrificio de Jesús tiene un precio muy, muy alto que fue todo lo que estamos describiendo en estos momentos. Ese dolor físico, esa humillación emocional, ese deseo de no, más bien el deseo de no vengarse en ese momento. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber dicho, no vale la pena, se están burlando de Jesús, están rechazando a Jesús? Pero ese amor, de verdad que faltaría mucho para comprenderlo en su plenitud. Totalmente, tan es así que como tú mencionas, la gente no se conmovió para nada, ni siquiera porque estaban presenciando un dolor físico tremendo y un dolor emocional también. Pero ante el dolor físico, la gente, su reacción fue ir a decirle, oye, tú que habías dicho que ibas a derribar el templo y construirlo en 3 días, mira, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Incluso se dice que uno de los ladrones que estaban allá colgados le dijo, oye, o sea, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Los mismos sacerdotes que lo acusaron, o sea, le dijeron, bueno, o sea, tú eres el Hijo de Dios y ¿por qué sigues colgado allá? Y si has sanado a muchos, ¿cómo es que no tienes la facultad de sanar, de salvarte a ti ahora mismo que estás allá colgado en la cruz? Y ahí vemos una ironía más, que Jesús estaba salvando a la humanidad. Esa es una de las más grandes ironías, que precisamente él no se bajaba de esa cruz. No se salvaba a sí mismo. No se salvaba a sí mismo, porque de esa manera era como nos estaba salvando a cada uno de nosotros. Ahora, sí que el dolor, como tú mencionas, de recibir pues de recibir esa animadversión, de esa apatía, de esa burla, de ese rechazo, sí que también hay un dolor que cala y que penetra en el corazón de Jesús. El día miércoles lleva por título Abandonado por Dios. Y es que cuando nosotros avanzamos en este relato, en los versículos 31 y 33 al 41, nosotros nos encontramos por fin la expresión que leímos en un principio. Y miramos que finalmente el corazón de Jesús se desgarra en estos momentos. No porque había perdido sangre, no porque se estaban burlando de él, no por los golpes, no por la corona de espinas, sino tú puedes leer en el versículo 34 que a la hora novena Jesús exclamó, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabes que es muy interesante que esta expresión la puedes encontrar en el libro de los Salmos. Aún en su agonía, el Señor Jesús estaba citando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios había anunciado lo que iba a ocurrir con él. Él le estuvo explicando a sus discípulos, a sus amigos, a sus seguidores, les estuvo explicando lo que iba a ocurrir. Les dijo, miren, esto ha sido anunciado y va a ser difícil, pero tiene que ocurrir así. Y vimos en el estudio anterior que ahí en el Getsemaní Jesús también sintió la presión, sintió el peso de todo lo que iba a ocurrir. Y ahora que estaba colgado allá en la cruz, entonces él por fin siente lo que el pecado hace en el corazón del ser humano. Cómo crea una lejanía entre Dios y nosotros. Y ahí colgado en la cruz, como decía, contado entre pecadores, Jesús estaba cargando con todo el peso del pecado, y eso representaba que se sentía separado en su totalidad de su Padre Celestial. Y es por eso que él clama, por eso él cita a este salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo yo y encuentro que el dolor más grande que el Señor Jesús experimentó cuando estaba colgado en la cruz fue precisamente sentirse lejos de su Padre, de quien había estado unido
todo el tiempo en la eternidad y en su caminar como un ser humano también estuvo unido siempre en todo momento. Pero en ese momento, esa separación, producto del pecado, de la culpabilidad, de la vergüenza, que él no merecía tener, porque él fue sin mancha, él no cometió pecado, pero los tuyos y los míos sí que estaban sobre él, sí que la responsabilidad tuya y la mía, él las estaba cargando, y así como nos debiera de mirar el Padre a nosotros cada vez que nosotros vamos en su contra, así es como estaban mirando a Jesús en ese momento. Otra de las cosas tristes es que en esta parte del relato, a las únicas personas que se menciona ya de todos sus seguidores, solo se menciona algunas mujeres. Aremi, ¿te pudiste notar eso? O sea, solamente nos dice el versículo 40 que había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé. Y estas mujeres, pues más adelante las vamos a ver en otra participación, en otra intervención. Escenas. Pero otra de las cosas tristes es que todos aquellos quienes caminaron con Jesús en ese momento simplemente estaban desaparecidos. Y creo que en este punto el llamado para nosotros es que tengamos cuidado, porque sí que a veces podemos estar caminando cerca del Maestro, estar cerca caminando de Jesús, pero hay que cuidar que en los momentos apremiantes no lo dejemos, no nos separemos de Él, porque fue muy triste ver cómo Él se encontraba en este lugar y todos sus amigos habían salido huyendo. Finalmente llegamos al día jueves, que lleva por título Llevado a descansar. Y esto se basa en los versículos 42 al 47, seguimos en el capítulo 15 de Marcos, y vemos que esto ocurrió en un día viernes, así que para los judíos era muy importante, se venía el sábado, así que se nos dice en el versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, entra aquí en escena un personaje que era miembro del concilio, era miembro del Sanedrín, era parte de esta clase religiosa. Su nombre era José de Arimatea, y como era alguien de buena reputación, era alguien rico, entonces pues él se presenta ante Pilato y se presenta para pedir el cuerpo de Jesús y poder darle sepultura. Y esto es muy importante, porque Pilato entonces se muestra sorprendido de que Jesús ya había muerto y manda a hablar a su centurión y le pregunta si ya estaba muerto. Entonces nos dice el versículo 45, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Ahora, Aremi, ¿por qué es importante en este relato, en este punto, el hecho de que se presenta a alguien, y que no era ninguno de sus discípulos, por cierto, entra ya ante Pilato y le pide el cuerpo de Jesús? ¿Por qué encontramos esto muy valioso y muy importante, lo que Marcos registró acá? Sí, ese es un detalle bastante interesante, porque fíjate, este personaje de José, al reclamar el cuerpo de Jesús, al pedirlo, y sobre todo Pilato, como había mencionado, se había sorprendido porque muchas veces se pudo haber prestado o pensado que Jesús no murió, que Jesús solo se desmayó y no murió, y eso implicaría que no se hubiera concretado la voluntad del Padre. Esa misión no pudo haberse cumplido, porque sabemos que no se hubiera cumplido, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, pero al este hombre José de Arimatea reclamar el cuerpo de Jesús, y el hecho de que hubo un testigo, porque Pilato habla a un centurión y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí murió.
O Claro. sea, tenemos ya un testigo y el cuerpo presentado. Le llamó de hecho al encargado, o sea, de la Así crucifixión, al soldado encargado de la crucifixión de Jesús, Así ¿no? es. Y esto es un dato muy interesante, muy importante, porque nos da una referencia clara y precisa que Jesús sí murió y su cuerpo fue entregado para sepultura. Y fue sepultado. Ahí nos dice que José de Arimatea tenía una tumba, había preparado una tumba. Se nos dice que envolvieron el cuerpo. Y entonces, de esta manera, mis queridos amigos, toman el cuerpo de Jesús y es depositado en el sepulcro. Y tenemos esta gran ironía, ¿no? Que lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Que los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, irónicamente, no se encontraban con él. Y la ironía es de que alguien que pertenecía a la clase, al concilio del que lo habían acusado, él estaba ahora... De los que habían sido sus enemigos. Habían sido sus enemigos, estaba ahora conmovido por la muerte del Señor Jesús. Así es, mis queridos amigos. Este capítulo 15, yo creo que refleja quizás el centro del Evangelio, ¿no? El centro de lo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y yo anhelo que cada uno de los que estamos leyendo estos textos en la palabra de Dios podamos percibir ese amor. Porque es indudable, como lo hemos mencionado, que todas estas cosas solo pudieron haber sido motivadas por lo que Jesús vio en cada uno de nosotros, porque Él realmente tomó el lugar de cada uno de nosotros y Él soportó cada una de esas cosas pensando en nosotros. No hay otra razón o no veo otra situación que le lleve a alguien a soportar todo lo que Él soportó, aún en favor de la gente que hizo tanto bien. En ese momento le dio la espalda. Y sabes, Aremi, yo me encuentro que muchas veces esa actitud, muchas veces nosotros la hemos seguido teniendo hasta estos días. Hay veces que Jesús ha hecho muchas cosas por nosotros y como lo vemos aquí, a veces nosotros le hemos dado la espalda también. Eso es algo que Jesús lo pudo visualizar en ese momento cuando Él tuvo que enfrentar la cruz, pero aún así decidió permanecer ahí colgado. Permaneció seguir luchando en silencio hasta que su espíritu descansó y, como nos decía el relato, su espíritu regresó a su Padre y finalmente descansó en el sepulcro. Bien, si bien hemos tenido un relato bastante triste y conmovedor, pues no te pierdas el próximo capítulo, que es El Señor Resucitado. Un mensaje con mucha emoción y sobre todo con mucha esperanza, sobre todo cuando hemos perdido a alguien acá en este mundo. Tenemos la esperanza que como Cristo murió y resucitó, así también resucitarán todos los que confiamos en nuestro Señor Jesús. Recuerda que estás en Diálogos de Esperanza y te esperamos en nuestro siguiente capítulo, El Señor Resucitado. Amén.